Hoy amanecí con ganas de arruinarme la existencia. ¿A quién quiero engañar? Será un día complicado porque ha llegado la hora, el momento de traer ese video que es un clásico que separa a los niños de los mapaches y hace que a más de una persona le tiemble el ojo. Hoy traigo mi top de personajes más poderosos de One Piece, específicamente 15, ¡let's go! Y tranquilidad que no haré la típica aclaración sobre que esta es mi opinión y que por ende es subjetivo, porque José Luis, tú y yo sabemos que te va a chupar una glándula testicular y parte de la otra en el momento que diga que A le gana a B. Te va a dar una vaina solo porque sí, así que José Luis, con todo mi cariño, te jodes. Lo que sí te aclaro es que mi criterio se basa en lo visto del personaje, evaluarlos desde su teórico prime en conjunto a cosas que se nos han mencionado, así como la lógica narrativa del shonen, en la cual existen protagonistas como el power creep que hacen que aunque te digan hoy que estés nivel Dios, mañana llega el nivel Oda y Dios, bueno, se jodió. Y por último, hay personajes que no incluiré porque básicamente no hemos visto nada de ellos o alguna información que permita especular o inferir sobre dónde aproximadamente estarán. Personajes como Ben Beckman, Dragon, Insama, Shiki, Sabo y todo el Gorosei no estarán en este top. Y sí, José Luis, tampoco incluiré a Buggy, Foxy o Condoriano porque no sería justo, seamos sinceros. Dicho eso, vamos para allá y que suene la música épica. Almirante y usuario de la Pika Pika no Mi. Cuando se trata de almirantes, si bien sabemos que serán personajes poderosos, todavía hay mucho debate en torno a dónde ubicarlos. Pero es que además el caso de Kizaru es particular, no solo porque la vida entera le vale verga a la velocidad de la luz, sino que esta posición que le doy va con un enorme asterisco. Porque sí, creo incluso que podría estar más arriba, pero prefiero ser discreto en este momento. Eso sí, hablamos de quien abiertamente le preguntó a Akainu que si quería que fuera Wano donde estaban Kaido y Big Mom. Podría ser la mayor vendida de humo de la historia, quizás, pero partiendo de ello y que actualmente se ha metido solo en Egghead siendo consciente de quienes tiene dentro y en contra, más la reacción de Luffy en el reciente capítulo 1089 hacen que le dé esta posición provisionalmente. Porque creo, y espero sea así, al final de Egghead nos ilumine el camino sobre en qué nivel están los almirantes y ocasione que pueda corregir y posicionarle más arriba en un futuro. Nuestro protagonista, tranquilízate que ya te oigo hiperventilar. Si bien tras el arco de Wano logró el despertar de su fruta, la cual se reveló como la Zoan mitológica Ito Ito no Mi modelo Nika y posee los 3 tipos de Haki, hay una realidad innegable y es que para el final de la serie seguramente será el personaje más fuerte, pero en la actualidad, aun cuando ha alcanzado un nivel sorprendente y no cualquiera podría darle pelea, todavía está en esa fase de dominar al 100% su quinta marcha e incluso perfeccionar su Haki a niveles que muy pocos han logrado. El caso de Luffy es complicado de evaluar porque a la gran mayoría nos gusta, seamos sinceros, pero no, José Luis, no, que al final del arco de Wano derrotar a Kaido no significa que ya es más fuerte que él. La película se debe evaluar completa, sí, Luffy también estaba agotado como el ex Yonko, la diferencia que su enemigo nunca paró. En ningún momento cayó KO y siguió peleando mientras mantenía una isla a flote y debemos recordar que en uno de los parones de Luffy come y recupera algo de energía antes de volver. Si bien a modo de gag cómico hay que entender esto, no tengo dudas de que en el siguiente arco, sea Elbaf o no, va a ser Elbaf, se establecerá a Luffy con un nivel que podamos afirmar definitivamente igual o superior al de Kaido. Pero en estos momentos, con una enorme proyección a futuro, esta posición es más que decente para nuestro capitán. No hay que pecar de inflarlo demasiado cuando aún tiene camino por recorrer. El exalmirante, el Hielitos, no te voy a mentir, me duele no haberle dado esta posición a Luffy, ya que habría sido perfecto para decirte que mientras más se las jalas, más le crece, porque es de goma, ¿entiendes? Es de goma y cuando estiras la goma, de verdad que asco me doy en este momento. Tranquilo, también me doy asco en este momento. Volviendo con el cubos de hielo, si bien creo que en la actualidad se ha vuelto un poco más débil tras su lucha contra Kainu, la cual no solo ocasionó la pérdida de su brazo, sino, en palabras del propio Garp, que se desviara de su camino y siento que eso impacta directamente en su voluntad o determinación. Y sí, puede ser una tontería, pero en una obra como One Piece esos son detalles que llegan a marcar la diferencia. Aún así, apartando eso, como te comento, en su prime tiene un nivel muy cercano al del actual almirante de flota, porque si no, no habrían durado 10 días parejos pegándose. Y tras recientes capítulos sabemos que su fuerza física y haki son muy poderosos gracias a entrenar con el héroe de la marina Monkey D. Garp, poniendo como condición no usar su fruta, por lo que el nivel de Aokiji en su prime es algo que yo no subestimaría.
A ver, Kurohige no es solo de esos personajes que lo ves y dices mira lo bello que es, mira esa sonrisa, sino que al igual que Luffy sabemos que escalará hasta llegar a un nivel monstruoso. No solo es el villano pirata final de nuestro protagonista, sino que posee dos frutas, las cuales dicho por él mismo son las más poderosas en sus categorías. Una le permite anular los poderes de otros usuarios, pero por si fuera poco tiene una gran fuerza que en palabras del propio Ace casi le rompe el cuello de un solo golpe, pero también posee una resistencia monstruosa. Recordemos que Kurohige recibe el doble de daño por la Yami Yami no Mi y aún así es capaz de aguantar golpes como el de Shirohige y ponerse de pie. Este hombre se traga el doble de daño y sigue de pie, tiene una resistencia sorprendente o es un gran sadomasoquista, aunque no te voy a mentir, ambas cosas pueden ir de la mano. Pero por todo eso y más, considerando el nivel actual de Teach como su prime, como mínimo lo ubico en esta posición de cara a escalar en un futuro. La mano derecha del rey de los piratas. Si bien en la actualidad afirma no estar seguro de ser capaz de ganarle a Kurohige por el factor edad, la realidad es que Rayleigh en su prime con el manejo de los tres tipos de haki debió ser una bestia. Es complicado ubicarle, pero partiendo del dominio del haki y que como dije fue la mano derecha del rey de los piratas y se vio involucrado en incidentes como el de God Valley, no creo que sea una locura pensar que el nivel prime de Silvers Rayleigh podría estar muy cerca del de un Yonko. El antiguo almirante de flota, y sí, José Luis, sé que nuevamente me estoy arriesgando al ponerlo. De él no se ha visto mucho, pero por lo poco que sabemos no es difícil decir que Sengoku es poderoso. Junto a Garp es el marín que Roger decía que le trajeran, posee una Zoan mitológica, los tres tipos de haki y ya sabemos en estos niveles lo que implica tener haki del conquistador si sabes utilizarlo. Y sería muy raro que Sengoku no, ya que llegó a una de las posiciones más altas dentro de la marina e incluso tiene un afro, jaque mate. Es que es jaque mate. Sé que podría ocurrir que en su prime esté incluso más arriba, pero como mínimo creo que en este momento la 10ª posición es bastante justa. El actual almirante de flota y que posee la logia que el mismo Oda ha dicho es la más destructiva de todas. E incluso yo añadiría que es de las más asquerosas al representar el calor en su máxima expresión. Se los juro, yo no sabía que las glándulas testiculares me podían sudar tanto. Maldito calor. El potencial de este personaje es una barbaridad y a su vez es la razón de considerar en una posición alta a Aokiji porque en conjunto con él fue capaz de modificar el clima de una isla entera. No me sorprendería que más adelante se nos revele que posee haki del conquistador al ser el actual almirante de flota y marín en activo más poderoso. Y sí, si bien dije que Aokiji estaría cercano a él, en estas escalas ya hablamos de diferencias mínimas donde casi todos los personajes están muy cercanos entre sí. Pero Akainu para mí está en una posición por encima de un Sengoku en su prime. Muchos dicen que Marineford sufrió contra una versión muy enferma de Shirohige, pero si nos ponemos a ver nunca cayó formalmente KO. Le voló medio rostro al Yonko e incluso le causó daño interno, eso sin mencionar que su manera de esquivar ataques durante el arco dan a entender que usa haki de observación avanzado en conjunto con su fruta, tal como un Katakuri. Y considerando que han pasado 2 años y no sería de extrañar que aumentara un poco más su nivel para llegar al que sería su prime, en conjunto con su fruta como un plus muy importante, me atrevo a decir que sí, está por encima incluso de Sengoku en su mejor momento. Y hablando de momentos, quiero llegar a mi peak y por eso haré algo que nunca he hecho y no es recordarte que le des like al video, te suscribas y actives la campana, sino, ojito, volverme más loco. ¿Eso es posible? Pues sí, sí es posible. Si este video llega a 500 likes, hago un top 50 más poderosos. Y si llega a 1500 likes, hago un top 100. Sí, tal como oyes, un top 100 si llegamos a 1500 likes. Podrás vivir de ser así mi descenso absoluto a la locura. Por lo que queda en tus manos. Sigamos. El mejor espadachín del mundo, y antes de que me lo digas José Luis, sí, sé que tiene nivel Yonko y no es uno porque no quiere. Que esté en esta posición no significa que no tenga dicho nivel, sin embargo, aunque en la actualidad parece ser muy tranquilo, no debemos confundirnos, ya que podemos inferir que en el pasado de tranquilo tenía nada debido a su apodo que es el cazador de marines. Y vamos a ver, para que te pongan ese apodo yo creo, llámame loco, pero creo que a unos cuantos debes haber matado y causar un cierto pánico en torno a ti en esta estructura. Y yo decir que eso es de alguien 100% tranquilo, permíteme que lo cuestione un poco. Pero apartando eso, Mihawk es poderosísimo, seguramente tendrá los 3 tipos de haki. Y en la obra se ha confirmado que tiene mejor habilidad con la espada que Shanks. Y ojo, antes de que me lo digas, no nos confundamos con esto.
Su nivel es muy cercano al de Shanks evidentemente, pero más habilidad implica especialización en ello, pero no necesariamente más fuerza. Un ejemplo está con el mismo Roger, quien es un espadachín y jamás volvió negra su espada. Entonces podemos afirmar que Mihawk tiene incluso más nivel con la espada que el antiguo rey de los piratas. No es una locura, pero eso implica que es más poderoso que él. Yo en lo personal no lo creo, y eso es a lo que me refiero. Aún así, estas posiciones las veo muy cercanas entre sí y creo que este puesto número 8 para Mihawk es justo. Uno de los personajes más infravalorados de la obra, quizás ha sido víctima de mucho gag cómico, y mira que a mí me gustan los chistes, pero eso la ha dañado sin duda de cara al público. Pero es que es una anomalía genética. Esta niña mataba osos jugando, de forma natural tiene una resistencia sobrehumana. Los 3 tipos de haki se comió, literalmente se comió a su familia, entre comillas, y tuvo hijos con un tontata y cualquier especie existente. Big Mom en su prime te cogía vivo por todos lados, literalmente. Su batalla en el arco de Wano concluyó con derrotarla, entre comillas, sacándola de la isla y metiéndola en una burbuja silenciosa para que no pudiera ser escuchada y volver. Y aún así, mientras caía a la lava, dijo que no pensaran que eso sería suficiente. Kid y Law estaban como, pero señora, suélteme el brazo señora. Y repito, aunque muchos infravaloran lo que es Big Mom, yo no lo hago. Es un bicho de cuidado que el propio Kaido respetaba y como mínimo la ubico aquí ya que no somos conscientes de lo que pudo ser en su prime. La razón por la que me decidí de ponerlo en esta posición es que no se puede negar que en términos de fuerza demostró bastante. Estuvo peleando sin parar mientras cargaba una isla, es usuario de los 3 tipos de haki, posee una Zoan mitológica que le da más poder y resistencia sumada a la de su propia raza, los Oni. Kaido es sin duda la definición de un monstruo que quizás su mayor defecto es que muchas veces por su pasión en las peleas puede ser bastante despreocupado. Detalles que en niveles tan altos como los que estamos pueden causar la diferencia. Una de las mayores dificultades al evaluar a Kaido está en la frase con que se le describe y que muchas veces se toma en términos absolutos y literales. La gente dice que en un 1 contra 1 debes apostar a Kaido y la clave está en la gente dice. Ese pequeño fragmento es muy inteligente por parte de Oda porque lo vuelve una creencia popular, es decir, no lo hace una verdad absoluta. Es muy probable que Kaido pueda ganar en la mayoría de sus peleas, pero no significa que no puedan haber otros por encima de él. De hecho, repito, es muy inteligente ya que esa frase seguro existe desde mucho antes de la muerte de Shirohige, pero entonces, ¿esto es una contradicción? No, porque como te digo, la clave está en la gente dice, sumado a que por propia narrativa y el punto en el que cayó, lógicamente vendrán personajes por encima de él. Y al estructurar la frase de esta forma, Oda se cubre muy bien las espaldas de cara al futuro. Sin embargo, eso no le resta valor a la monstruosidad que demostró durante el arco de Wano, dejando muy en claro el porqué de la existencia de este dicho y que se le vislumbrara como la criatura más poderosa. Hablando de narrativa, por el punto en el que nos encontramos y avanzará la historia, es más que lógico que Shanks será bastante poderoso. Incluso, no me tapo, lo digo abiertamente, más que Kaido, porque este personaje será la representación del estilo de Roger en la actualidad. El manejo absoluto del haki, su apodo es el asesino de la observación, ya eso nos dice mucho sobre Shanks. Si el propio Kaido nos dice que el haki lo puede todo y por eso Roger conquistó, un personaje basado en sacar al máximo el potencial de esto será aún más poderoso que él, lógicamente. Y no, lo de Kaido no es una contradicción con su estilo y su dependencia de fruta. Ese momento lo que nos dice es que hay niveles de haki a los que él no sabe cómo accesar, ya que en el propio capítulo 1045 se sorprende de que Luffy combina armamento con conquistador. Es decir, como te digo, usos del haki que él no entiende pero que seguramente Shanks sí, porque como te menciono, por narrativa y su inspiración en Roger será extremadamente poderoso y llegando a niveles por encima de Kaido y otros. Adicionalmente, ya vimos que es un personaje que no va con rodeos, si percibe una amenaza o riesgo va con todo, no se la juega. Como por ejemplo al atacar a Kid, que si bien parte de la explosión de su arma le juega a favor en este one shot, no podemos negar que es impresionante si consideramos que este personaje dura un solo ataque y le aguantaba golpes a Big Mom. Como te digo, todo se combina para dejar muy en claro que Shanks es el clásico personaje amigable y tranquilo del shonen que cuando se pone serio demuestra que está por encima de muchos. Antes de pasar al siguiente, aclaro una cosa por si no se entiende cuando digo lo de niveles cercanos. Aun cuando digo que Shanks es quinto, Kaido sexto, Big Mom séptima y Mihawk octavo, no significa que Mihawk no pueda ganar a Shanks si se descuida o Kaido a este.
Hablo en términos de cómo los veo a un 100%, pero todos estos monstruos son tan cercanos que lógicamente un descuido y todo lo que implica una batalla en One Piece puede causar la derrota. Si Shanks es un 9, Kaido es un 8,9, Big Mom un 8,8 y Mihawk un 8,7, para que se entienda a qué me refiero cuando digo que es una diferencia mínima, José Luis. Continúo. El héroe de la marina y el único marín equiparable a Roger, logrando acorralarlo varias veces. Se vio involucrado en el incidente de God Valley, siendo clave en la caída de Rox D'Shevek. Hay mucha polémica tras los últimos capítulos sobre si tiene o no Haki del Conquistador por los rayos y lo que fue el Galaxy Impact. En lo personal yo considero que sí tiene este, y sumado a su sobrehumana fuerza lo hace una de esas leyendas que sin necesidad de una fruta en su prime ha llegado a niveles que pocos podrán en un futuro. Apodado el hombre más fuerte del mundo, ¿qué podemos decir de él que nos sorprenda? Si con todas las enfermedades existentes en su cuerpo fue capaz de aguantar lo que aguantó en Marineford, le volaron medio rostro y siguió peleando. ¿Alguien se da cuenta de la clase de bicho que es haciendo esto mientras tenía tuberculosis? O bueno, no sé qué tendría. A mí me da una gripe y no me puedo ni mover, siento que me voy a morir, y él demostró resistencia, fuerza, manejo de su fruta. También tenía manejo del haki en su máxima expresión cuando chocó contra Roger en el pasado. Y además, siempre pensando en la familia, Toretto se queda loco a su lado porque, repito, le volaron medio rostro, le quemaron internamente, le cayeron a cañonazos, a tiros y seguía hacia adelante sin miedo a nada. Y ese ni siquiera era su prime, su mejor momento, que le hace merecedor de esta tercera posición. El rey de los piratas, no sabemos mucho de él, pero tiene los 3 tipos de haki, un gran manejo de este y fue junto a Garp capaz de derrotar a Rox D'Shevek en God Valley. Su poder estaba a la par de su leyenda. Cuando muchos alucinaban con Oden y teorizaban sobre si era nivel Yonko, Roger llegó y con una sonrisa y un simple swing le dijo "pa tu casa, mamagüe". O sea, no le dijo como tal eso, pero se sentían esas palabras en su sonrisa, yo lo vi en sus ojos. Lo cierto es que nadie puede negar algo que hasta el propio Kaido afirma sobre su gran nivel, y como Goldie Roger se asegurará por muchos años el segundo puesto en este y muchos tops históricos, pero ¿qué es capaz de ganarle a semejante mostacho? A ver, si eres capaz de agrupar a Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki y muchas leyendas más en tu tripulación es porque la palabra monstruo se queda corta. Pero es que además se requiere de una alianza entre el que sería el rey de los piratas y el marín que probablemente era el más poderoso en su momento para derrotarte. Podríamos pensar que quizás es mucho humo, pero cuando Luffy le mete el Red Rock a Kaido, uno de los que piensa en términos de poder por su experiencia junto a Roger, Shanks, Shirohige y Oden es Rox. Así que de humo no tiene nada este personaje que quería ser el rey del mundo, que seguramente tuvo los 3 tipos de haki y que cuando se revele más sobre él vamos a quedar sorprendidos del hombre que por los momentos, en teoría para mí, se merece la primera posición de los personajes más poderosos en One Piece. Y ya está. Ese es el top. Ya puedes ir a los comentarios a decirme si estás de acuerdo, si no lo estás, cagarte en mi existencia o no, y pues eso. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana si te gustó, y acá te dejo otro video mío para que siga la gozadera. Y ya sabes, que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.